Saludos, buenas tardes. Le damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad que nos da de seguir en nuestro tiempo de discipulado. Hemos estado tocando un tema bastante, que a mi criterio, uno de los temas más complejos que existe en todo el estudio de la Biblia. A tal punto de que hablamos bastante de este tema a través de toda la historia cristiana, pero sin embargo creemos que es muy complejo y bastante difícil de entender toda la dimensión de lo que es la fe. ¿A quién no ha escuchado hablar de la fe? Hemos estado hablando de dos puntos importantes. Hablamos de lo que era la certeza como parte de lo que es la fe, y también hablamos de lo que es la convicción. No podemos establecer la fe como concepto o como vida en nuestra vida si nosotros no entendemos las certezas y si no entendemos lo que es la convicción. De hecho, Hebreos capítulo 11, versículo 1, rápidamente como contenido dentro de la fe, dice que es la certeza, pero también es convicción. Entonces, cuando una palabra aparece 247 veces en la Biblia, 261 versos utilizan la palabra fe, entonces nos está diciendo que está muy lejos de ser algo común. Todo lo contrario, es algo extraordinario. Entonces, todo lo que viene a través de la fe es sencillamente algo extraordinario. Una palabra que con apenas dos letras transforman el tránsito de la humanidad. Rompe con los patrones de entendimiento, crea un acercamiento apoteósico en el pensamiento de Dios. O sea, esta palabra es tan poderosa que nos permite acercar nuestro pensamiento humano con el pensamiento de Dios. Entonces, algo que hace ese trámite, algo que se convierte en puente para que dos pensamientos, tanto el humano como el de nuestro amado Señor y Dios, entonces tiene que ser algo muy poderoso, algo que va a formar nuestras vidas y, por supuesto, algo que viene del reino de los cielos. Entonces, hablar de la fe es hablar de un concepto muy dimensional. Obviamente, en Hebreos capítulos 1, verso 11, ese famosísimo verso es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una forma magistral como el escritor trata de, en pocas palabras, avanzar para hablarnos de algo realmente dimensionalmente grande. Entonces, no podemos construir, y esto para los que les gusta construir en su vida, todos los que nosotros vayamos a construir, no podemos construir una vida en Dios, sobre todo de forma generacional, si no establecemos lo que es la fe en nuestra vida. Es como cuando usted tiene algo fuera de frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que hace la fe? La fe sintoniza o nos sintoniza a nosotros con la frecuencia del Espíritu de Dios. Entonces, si eso es lo que nosotros vamos a cargar en nuestras vidas para poder comprender todo ese movimiento que hace Dios y que hace nuestro Señor Jesucristo, entonces obviamente es algo dimensionalmente poderoso. Yo quisiera que usted que está escuchando esto tanto de forma presencial como diferido, a los amigos y a los hermanos que ven nuestro discipulado por diferido, tenemos que ponernos en una plataforma clara. No hay forma de tramitar un caminar hacia la frecuencia del Espíritu de Dios fuera de la fe. Sin la fe es imposible. Mire cómo usa el escritor.
radicalmente. Me gusta cuando los escritos bíblicos son radicales. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Entonces, para darle un contenido de valor mucho más poderoso a esta palabra, entonces ya el escritor también está diciendo que no hay forma de mantener una relación con Dios de agrado si nosotros no lo hacemos a través de la fe. Es imposible, o sea, no hay forma. Por mucho que lo intentemos, por mucho que demos la vuelta a todo esto, es imposible mantenernos en sintonía con Dios si no establecemos nuestra vida a través de la fe. Entonces, cuando una palabra sale de la Biblia tan poderosamente como cuando dice imposible, acuérdense que la Biblia es la palabra de lo posible. Y ahora la misma palabra, que es la palabra de lo posible, donde suceden las cosas que van a cambiar toda nuestra vida, esa misma palabra nos dice que es imposible agradar a Dios sin la fe. Entonces, ¿por qué yo repito esto? Porque es importante que nosotros le demos el contexto, la figura, la majestuosidad de lo que significa la palabra fe. Cuando Jesucristo emigra de la tierra, estaba tan absolutamente claro que era imposible sostener en la tierra o abastecer a los hombres, era imposible que ellos se quedaran con solo una cuota de poder que hasta ese momento habían recibido. Era imposible. Ellos habían caminado con Jesús, y en este caso hablo de los 12 discípulos, pero también hablo de aquellos discípulos que aparecen siempre al entorno de los discípulos originales. Vamos a ampliarlo. Toda aquella gente que de una u otra forma tuvo contacto con Jesús en la tierra desde que nació, los vecinos de José, los vecinos de María, todos los que vivían al entorno de Jerusalén, todos los que vivían en Genesaret, que era una de las ciudades donde Jesús más visitaba, Samaria, etc. Todo este tipo de ciudadanos, de gente común, empezó a haber movimientos extraordinarios a través de Cristo. Entonces, ¿qué estaba sucediendo en ese momento? Que ellos estaban viendo una figura humana. Acuérdese algo, que mucha gente conocía a María soltera y mucha gente conocía a José soltero. Entonces, era increíble poder entender todo esto, de que ahora el hijo de aquella muchacha judía común ahora era un hombre extraordinario con un potencial divino a tal punto que se le conocía como el Hijo de Dios. Entonces yo quisiera ampliar un poquito más sus mentes para que no viéramos todo esto en común. Entonces, ¿qué estaban viendo aquellos hombres? Estaban viendo un hombre que nació del vientre de María y José, pero estaba abastecido de una fe tan impresionante, de un poder tan impresionante, que estaba conectado directamente con Dios. Entonces, ¿qué estaba sucediendo en la historia del libro, en los libros? Los 5 libros, cuando hablamos del libro de los Hechos, cuando hablamos de cada uno de los evangelios, a veces nosotros leemos ese contenido y nos acostumbramos a que Mateo de repente decía lo mismo que Marco, que Lucas decía algo parecido a aquellos dos, que de repente Juan coincidía con ellos. Pero la verdad de todo esto, hermano, que cuando nosotros vemos la historia de Jesús narrada tan contundentemente por estos 4 escritores, entonces tendremos que darnos cuenta de que era un hombre humano relacionado con Dios a través de la paternidad, pero nacido en un vientre humano. Entonces eso se llama fe. Mano, esto es una locura tratar de explicar todo eso. Entonces, la única forma de que usted camine 3 años y medio con un hombre que su padre es José, con un hombre que su padre es María, es a través de lo contundente de lo que es la fe. Es la única forma.
Porque Jesús no estaba ahí convenciendo a nadie. Jesús no hacía los milagros para que Pedro lo aceptara, para que Juan lo aceptara. No, lo que pasa es que la frecuencia que él tenía con el reino, con el Padre, expandía la naturaleza de Cristo en la tierra a través de muchas cosas, no solamente a través de los milagros, sino a través de su palabra. Por eso lo que Jesús hablaba sencillamente generaba un cambio, trastornaba lo común y lo convertía en lo extraordinario. Entonces nosotros necesitamos a veces ser un poquito más amplios cuando nosotros estudiamos todo esto, porque la fe, más que dos letras, más que una palabra tan corta, es la expresión, es el puente que Dios hace para que nosotros podamos establecer una relación con un Cristo, pero creyendo que lo que decía Cristo que era, eso es. Amén. Fíjese esto. Ahí no había, es verdad que usted me puede decir, pastor, pero había referencia profética. Sí, pero una cosa es una referencia profética y una cosa es cuando usted ve la palabra profética caminando en la tierra. Eso es otra cosa. Una cosa es cuando los profetas decían que venía la visitación del Hijo de Dios sobre la tierra. Pero una cosa es que usted tenga que vivir como vivieron aquellos hombres, como vivió Marta, como vivió María, aquellas mujeres extraordinarias, viendo aquella palabra profética caminando, haciendo milagros, haciendo todo lo que tenía que hacer, alterando planes humanos a través de movimientos de Dios. Hermano, eso se llama fe. Esto es algo tremendo. Entonces la fe es algo tan poderoso que el mismo Cristo se da cuenta que para que sus discípulos pudieran sostener el evangelio en la tierra, ellos tenían que ser abastecidos de poder. Entonces, una de las cosas que contundentemente nos da la fe es poder. Diga conmigo, poder. Entonces, la fe es un acceso de poder que Dios nos entrega a través del creer, a través de aceptar, a través de permitirnos pensar que sí somos hijos de Dios. Permitirnos pensar que sí somos esa criatura que Dios hizo. Permitirnos pensar que ahora nosotros estamos incluidos en los grandes planes de Dios para este momento. Entonces la fe va a permitirte que tú creas que los movimientos que vienes de ahora en adelante van a generar cambios en tu vida, que van a romper con ese patrón de agenda que nosotros tenemos y que viene un movimiento planificado. ¿Sabes lo que significa un movimiento planificado? No planificado del hombre, sino planificado de Dios para nosotros. Eso se llama la voluntad de Dios en nosotros. Entonces, la fe trae un convencimiento de que la voluntad de Dios vive en nosotros. Eso es lo que nosotros conocemos como propósito, que es el propósito que la voluntad de Dios vive entre nosotros. Entonces, hay que estar claro que cuando esa voluntad de Dios vive entre nosotros a través de la fe, entonces lo que va a suceder en tu vida es lo mejor que vaya a suceder, aunque no te guste, aunque alteres tus planes, aunque traiga cierta incomodidad de momentos. Esa cierta incomodidad de momento, acuérdense que eso le pasa a María, eso le pasa a José, incomodidades de momento. Por eso esto lo repetimos muchas veces, por eso el reino tuvo que movilizar ángeles, y no ángeles cualquiera, ángeles especiales, para que José pudiera entender una parte del movimiento de Dios y María pudiera entender la otra parte del movimiento de Dios, porque aunque a los dos estaban como protagonistas, los dos no tenían la misma base. Uno recibía, en el caso de María, y en el caso de él tenía que ser convencido por el ángel. El ángel, cuando lo confronta, ¿qué va a hacer el ángel? El mismo Dios le dice al ángel: ve y habla con José
para que lo convenza de que lo que está en el vientre de María es Made in cielo, es mi voluntad en plenitud. Es un acto de fe lo que le estoy pidiendo a José. Entonces lo que Dios le estaba pidiendo a José es que tuviera fe, que ese acontecimiento poderoso en la vida de ambos, no en la vida de María nada más, sino de ambos. A veces cuando hablamos de la historia del nacimiento de Jesús, hablamos mucho de María y eso está bien, pero nos olvidamos un poco de la mentalidad de José, pero la mentalidad de José también fue trastornada por ese movimiento de Dios. Entonces, aunque se estropean planes, se consuma una obra bajo la voluntad de Dios. Entonces, cuando eso se junta, vienen consecuencias del cielo en la tierra. Y eso es lo que usted tiene que buscar. Que hayan consecuencias en la tierra, pero movilizados por el cielo. Y cuando eso sucede, algo poderoso va a cambiar en nuestra vida. Algo extraordinario. Entonces Jesús estaba claro, hermano. Cuando él hablaba con los discípulos, él le viene diciendo, sobre todo en la última parte, cuando ya Cristo va a retirarse físicamente de la tierra, él le venía diciendo a ellos, mira, no se muevan, reúnanse en Jerusalén. En el libro de los Hechos, usted lo puede leer, sé que lo ha leído. Él empieza a decirle los últimos, yo me imagino que los últimos meses, le empieza a decir, permanezcan juntos. Pedro permanece junto. Lucas permanece junto. Andrés permanece junto. Felipe permanece junto. Manténganse juntos, porque va a llegar un momento que viene un movimiento extraordinario donde su vida va a generar otro nivel de fe, o sea, van a recibir otro movimiento de Dios y eso también es fe. Por eso cuando él le dice, no se muevan de este lugar, van a recibir una visitación del Espíritu de Dios. Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos claro. Cuando la Biblia dice, sin fe es imposible, mire, pararse en la palabra, sin fe es imposible, créame que usted puede agregar ahí una cantidad de cosas que nosotros debemos tomarlas en cuenta. Sin fe era imposible recibir una visitación del Espíritu Santo. Imagínese eso. ¿Puede usted imaginarse que alguno de ellos le dijera, mira, Jesús ya se fue, ya Jesús no está con nosotros, ya Jesús está en el cielo, y entonces yo me regreso a la casa, o yo me voy a atender un grupo de discipulados que creé cuando caminaba con Cristo, o yo voy a aprovechar ya que tenía 3 años y medio caminando con Cristo? Eso pudiera haber pasado en la mente de muchos de ellos. Pero viene Cristo y le diga, permanezcan juntos, porque el Consolador, el Espíritu Santo, será enviado ¿por quién? Por mi Padre. Esto es importante. El Espíritu Santo es un movimiento de la fe. El Espíritu Santo es algo que usted va a recibir si cree. El Espíritu Santo es algo que va a instalarse en su vida como consolador. ¿Y a quién no le gustaría tener consuelo en estos tiempos? ¿A quién no le gustaría sentir esa plenitud de tranquilidad en Dios? Consolador es la tranquilidad en la plenitud de Dios. Es estar tranquilo en medio de la tormenta. Impresionante esto, hermano. Es lo que sintieron aquellos apóstoles cuando estaban juntos allá en la tormenta. ¿Qué es lo que ellos deseaban tener ahí? Pues era el consuelo de Dios. Entonces, cuando hablamos del tiempo de consolación, es una manifestación del Espíritu Santo, pero que viene anticipada con la fe. Por eso era importante que ellos pudieran entender que todo lo que iba a suceder de ahí en adelante, que iba a cambiar su vida, tenía que ver con fe. Entonces, fe es aquello que permite que se movilicen las cosas de Dios en tu vida. Esto es tremendo. La fe es el vehículo que permite, es la autopista donde
el Espíritu Santo se siente a sus anchas y Él viene en el nombre de su Padre, viene en el nombre de Dios sobre nuestras vidas y Él va a dar consuelo, dice la Biblia y dice Juan 14:26, que Él nos enseñará las cosas. ¡Wow! Esto es impresionante, o sea, se incluye no solamente en un nivel de poder, porque hablar del Espíritu Santo, y eso lo vamos a hablar más adelante, estamos hablando de una manifestación de poder. Cuando hablamos de la fe, estamos hablando de una manifestación de consolación a través del Espíritu Santo. También dice la Biblia, Juan 14:26, que enseñará todas las cosas. ¿A quién de los que están aquí presentes no le gustaría ser enseñado por Dios? Esto es impresionante, hermano. Él enseñará todas las cosas. Entonces quiere decir que la revelación que viene a tu vida viene por el Espíritu Santo, enviado por el Padre, manifestado a través del consuelo. Y era lo que Cristo le estaba diciendo a su discípulo: manténgase junto, no se retiren, quédense ahí en Jerusalén. También uno de los atributos que viene y que vamos a recibir y que hemos recibido, dice que el Espíritu Santo recordará todo lo que se te ha dicho. Wow, hermano, mire, la mayoría de las cosas que a nosotros nos sucede es porque se nos olvida, no es porque ha dejado de ser una palabra de fe, sino que se nos olvida impresionantemente lo que Dios dice y dice de nosotros y ha dicho de nosotros. Cuando digo ha dicho, me refiero a muchos de ustedes han recibido palabra profética, muchos de ustedes son producto de una oración profética, muchos de ustedes son de una manifestación profética, muchos de ustedes son producto de un pacto que Dios ha hecho generacionalmente con cada uno de sus antecesores, llámese padre, abuelo, etcétera. Entonces todo ese gran contenido que viene, si nosotros no manifestamos la fe, entonces va a estar comprimido ahí en nuestras vidas. Por eso Juan dice: yo le pediré al Padre que le dé otro consolador para que los acompañe siempre. Me gusta esa palabra que usa Juan. Cristo los consolaba. Cristo, hermano, Cristo da. Pero cuando yo uso el término daba, me refiero a cuando estaba físicamente en la tierra. ¿Usted sabe qué sentían los discípulos? Ellos se sentían fortalecidos en Cristo. Ellos se sentían consolados. Ellos se sentían seguros. ¿Y a quién no le gustaría estar en medio de situaciones pero con Cristo al lado? ¿A quién no le gustaría enfrentarse a una circunstancia, pero esta vez con Cristo al lado? Pues ese Cristo ahora está en tu vida instalado. Esa es la enorme diferencia. Ahora está instalado en tu vida y encima de eso el Cristo te dice: yo te mandaré un consolador para que te acompañe siempre. Cuando tengas fiebre, cuando tengas post-COVID, cuando tengas COVID, cuando tengas hambre, cuando tengas necesidad, cuando no tengas finanzas, cuando las cosas no te salgan bien, ahí estás acompañado con el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo está presente. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Por lo cual nosotros caemos en una desestabilización. Estamos desestabilizados, Es porque en ese momento nos olvidamos de la fe. Nos olvidamos de Hebreos 11. Nos olvidamos que es imposible que nosotros no entremos de forma agradable a los planes de Dios si nosotros no creemos a través de la fe. Por eso Juan, hermano, Juan, que lo describe maravillosamente, dice: por eso yo os digo una verdad. Me conviene que me vaya. Cristo le dice: a ustedes les conviene. Imagínense ustedes que venga Cristo y te diga: mira, a ti te conviene, Pedro, te conviene que yo no esté aquí. Yo creo que le hubieran dicho eso a Pedro y Pedro dice: ven acá, Jesús, ¿cómo que a mí me conviene? Si yo caminé sobre las aguas teniéndote a ti como guía. Ahora tú me dices a mí que a mí me conviene que yo me vaya.
Y viene Jesús y le dice, sí, Pedro, te voy a explicar algo, porque si yo no me fuera, entonces ese consolador que va a ser instalado siempre a tu lado, no vendría. Ay, ay, ay. Pero si yo me fuere, entonces yo soy el que lo va a enviar. Le voy a explicar esto. Cristo envía, pero para que Cristo enviare, Él tenía que ausentarse de la tierra, ir a la presencia del Padre y decirle, ahora ya yo cumplí. Ya todo lo que tú me dijiste que hiciera allá abajo fue cumplido. Yo me sacrifiqué, me inmolé, fui asesinado en aquella cruz para que ellos pudieran entender que hay una salvación, que ellos pueden caminar sobre la fe de lo que han creído, pero ahora que yo estoy aquí en tu presencia, entonces yo le enviaré. O sea, Él se retira, por eso usé la palabra emigra de la tierra al cielo, a donde Él tenía su presencia inicial, y entonces envía el Consolador eterno, llamado Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando Hebreo 11 nos habla del contenido de todo ese capítulo, por ejemplo, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Fíjense que el escritor dice, por la fe, por la fe, por la fe. Porque él se supone que en 8 versículos, del versículo 1 al versículo 7, el escritor supone que ya a usted se le ha revelado lo que es la fe. Por eso él entra contundentemente y dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Listo. Y comienza hablando de fe, y después que se supone que ya nosotros sabemos lo que es la fe, entonces ahora él nos da ejemplo de cómo hombres de Dios, sin ver algunas manifestaciones que nosotros sí vemos, y muchos de los discípulos vieron, aquellos hombres no tuvieron acceso a Mateo, a Marco, a Juan, a Lucas, al libro de los Hechos. Ellos no tuvieron acceso a los libros de la Biblia, o no tuvieron acceso a la Biblia, para hacerlo de forma más contundente, porque ellos eran la Biblia. Y si ellos eran la Biblia, usted hoy puede leer parte de la historia de estos hombres porque tiene acceso a la Biblia. Pero aquellos hombres solo se movilizaban con 100% fe. Por eso el escritor rápidamente dice, por la fe Abraham, siendo llamado, sencillamente obedeció. ¡Wow! Pero esta obediencia de Abraham, hermano, nunca fue puesta en duda. Nunca fue detenido. Nunca Abraham en este momento pensó que algo no iba a suceder si no él hacía. Me explico. ¿Qué es lo grande de Abraham para que sea etiquetado en esta lista VIP de Dios? Dice Abraham, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Así de sencillo. Mostró una característica radical de lo que es la fe. Obedeció. Para salir al lugar que había de recibir, no había recibido. Muchos de nosotros no nos movilizamos para recibir por falta de fe. Y esto es clave. Muchos de nosotros no nos movilizamos. Abraham se moviliza. ¿Por qué Dios escoge a Abraham? Porque Abraham estaba afirmado en una tierra. Abraham, era un hombre que era poderosamente empresario y tenía el derecho y tenía la autonomía sobre grandes extensiones de tierra. Entonces Dios se busca a un hombre que tenga grandes dominios y solo lo llama y le dice, sal
de este lugar, que por cierto era muy bueno, y yo te voy a mandar para que tú recibas por herencia algo que todavía no estaba descrito. Él no le puso. Hoy en día, hermano, nosotros queremos que Dios nos diga exactamente qué vamos a recibir. Muchos de nosotros nos gusta que Dios nos diga, bueno, exactamente vas a recibir esto, vas a recibir lo otro. Pero Dios no se moviliza así. Dios se moviliza a través de tu fe. Por eso rápidamente este versículo al final, acuérdense, versículo 8, el capítulo 11 de Hebreos dice, y salió sin saber a dónde iba. Wow, esto se llama fe. Salió sin saber a dónde iba. ¿Cómo eso no va a contentar a Dios? Dios dijo, me conseguí un hombre que sale sin saber a dónde iba, que confía en mi palabra, que confía en mi poder, que confía en lo que yo le voy a dar, que confía que lo que va a recibir como herencia está por encima exponencialmente de lo que Él ya ha concebido, hermano. Esto es poderoso, y salió sin saber a dónde iba. Hermano, ese concepto de Abraham compró a Dios. Dijo, wow, este es un tipazo. Este tipo tengo que tenerlo aquí en la lista que voy a hacer en Hebreos 11. Por cierto, un libro por excelencia del reino, el libro de Hebreos. Y ahí estaba Abraham. Estos hombres tenían características de reino. Estos hombres eran reino y ellos ni siquiera lo sabían. Estos hombres eran la Biblia caminando en fe sobre la tierra. ¿Y qué se iba a imaginar Abraham, que iban a escribir tantas historias de él? ¿Qué se iba a imaginar Abraham, que la gente lo iba a conocer como padre de multitud de naciones? ¿Quién se iba a ver? Pero ¿sabe toda esa grandeza que está sobre el nombre de Abraham? Es sencillamente, como dice este versículo, porque él obedeció para salir al lugar que había de recibir. Y aquí yo quiero darte una palabra. Hay algo que tienes que recibir. Hay algo que estás a punto de recibir como herencia, y herencia de hijo. Solo Dios hoy nos dice, mantente en la fe, en esa dimensión de fe donde lo que iba a suceder sucede, que lo que iba a ocasionar bondades hacia tu familia, hacia tu vida, va a originarse a través de ¿qué? De obedecer y a través de la fe. Por la fe habitó como extranjero, dice verso 9, en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Qué no estaba diciendo ahí el libro de Hebreos? Que había una coalición entre padre e hijos. Había una herencia, había una paternidad, había una generación poderosa que ya había sido protegida por el reino a través de la fe de Abraham. Mire todo lo que ocasiona la fe de un hombre en la tierra. Comenzó a generar una protección. Por eso dice la Biblia, cuando usted habla de Abraham, tiene que hablar de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Porque son coherederos de la misma promesa. Ellos no se despegaron, ellos estuvieron juntos, mantuvieron esa esperanza, mantuvieron ese nivel de obediencia, mantuvieron la fe en que lo que iban a recibir por herencia era por encima de lo que estaba en su pensamiento. Otra de las cosas que hace la fe es que te hace pensar según la dimensión de Dios. Te hace pensar que tus pensamientos solo se van a quedar ahí, solo van a estar presentes por un momento, pero que luego tus pensamientos van a ser cohabitados con los pensamientos de Dios, y lo que tú esperabas comienza a fundamentarse, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Imagínate eso, porque esperaban en la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces la fe es un negocio de Dios con los hombres. Hermano, Dios no necesita fe. Dios no necesita fe, Él lo es todo. Él habla y se hace. Él no puede tener fe en sí mismo. O sea, él no dice, yo voy a creer en lo que yo estoy diciendo. No.
Por eso Cristo, hermano, cuando estuvo en la tierra, Cristo solo, mire, usted no lo veía, no como hacen algunos por ahí que cuando van a reprender al diablo arman un escándalo. No, Jesús no necesitaba escándalo. Jesús lo que necesitaba era expresar lo que estaba en su contenido a través de su palabra. Entonces usted notará que él solo decía y entonces eso se hacía. Toda la vida eso le ha funcionado a Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo lo que Dios dice se hace. Todo lo que Dios dice se fundamenta. Todo lo que Dios dice tiene un arquitecto. Todo lo que Dios dice tiene un constructor. Y el verso 10 dice, cuyo constructor es Dios. Entonces, la historia de la fe está lleno de hombres y de mujeres como usted, como yo. Pero la enorme diferencia es que se movilizaron. Y esto es clave. Se movilizaron a lo que Dios decía. Se movilizaron a lo que Dios había construido. Se movilizaron a lo que Dios ya tenía planificado. Cuando la Biblia habla de que cuyo arquitecto y constructor es Dios, cuando usted ve la palabra arquitectura, hay una palabra que es clave en la arquitectura y es la palabra planificación. Un arquitecto planifica, un arquitecto saca costo, un arquitecto construye el éxito. Todo ese contenido que hay en la palabra constructor y arquitecto, eso es lo que Dios hoy usa en el verso 10 para que nosotros podamos entender la dimensión de lo que viene, de lo que viene sobre tu vida. Entonces, esta palabra, hermano, es para que usted comience a tranquilizarse. Con intranquilidad, con ansia, con angustia, usted no va a acelerar lo que Dios dijo. Yo sé que a lo mejor esta parte no nos gusta, pero no vamos a acelerar ningún movimiento de lo que Dios dijo por nosotros incrustarnos en una temporada de angustia. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Cristo ya te está diciendo, te voy a mandar un consolador. Ahora, ¿qué es un consolador? Cuando te habla de una presencia de consuelo, es una dimensión de tranquilidad, donde la angustia no tiene. Por eso es que mientras los tipos estaban en angustia, metidos en una embarcación, Cristo estaba descansando. Porque no había posibilidad de que la tormenta angustiara a Cristo. Ay. No existía. Mire que y viene Pedro y lo levanta y Señor, pero mira, nos ahogamos. Pedro, tú no te ahogas conmigo en tu barca, brother. Tú no te ahogas en tu problema con Cristo en tu barca. Lo que quería Cristo es que ellos pudieran entender que hay una dimensión de tranquilidad en la presencia de Dios. Es lo mismo, acuérdese algo, es lo mismo que se le presentó a Marta y María cuando se le muere Lázaro. Es lo mismo. Entonces, lo que hoy queremos brindarte a través de esta palabra es que tengas tranquilidad, que tengas paz, que entres en sosiego. Hermano, estos hombres sacaron cuenta. Acuérdense que Abraham era un gerente. Isaac nace bajo la tutela de un padre que era exitoso en todas las áreas. Ahora imagínese que venga Isaac y le pregunte a Abraham, mira papá, pero tú me estás diciendo que vamos a movilizar toda esta gente, los negocios, las vacas, todo lo que tenemos lo vamos a movilizar. La pregunta es, ¿hacia dónde vamos? Y venía Abraham y le decía a Isaac, yo no sé hijo, pero lo que vamos es mejor de lo que ya tenemos. Ay. Porque era la esperanza en la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces hoy yo quiero detenerme ya aquí para que usted pueda ir dimensionando lo que más adelante vamos a seguir viendo a través de la fe. Cómo esos hombres y cómo aquellas mujeres, hermano, créanme algo, cuando en este libro, en este capítulo 11, Dios también habla de mujeres, como por ejemplo Sara, es porque hay una calidad de fe en ella que impresionó a Dios. Entonces, la semana que viene vamos a ver la segunda parte de cómo estos personajes
pudieron desarrollar en su vida llena de obstáculos, de problemas, de inconvenientes y de milagros. Porque una cosa es que usted me diga, bueno, camino, pero puedo caminar. Pero otra cosa es que te digan, no, es que no puedes caminar. Y sin embargo, este tipo de personajes, estos hombres, pudieron entender la dimensión de la fe. Lo primero que hicieron es que se instalaron dentro del mismo pensamiento de Dios. Si Dios tiene un consolador en mi vida, si tiene un personaje tan poderoso como el Espíritu de Dios para que esté siempre conmigo, entonces quiere decir que todo lo que yo emprenda, que todo lo que yo haga bajo la voluntad de Dios, entonces tiene garantizado su fruto, y esos frutos son frutos de Dios. Amén. Saludos, le bendecimos nuevamente, le saludamos, y recuerde, el próximo jueves estaremos viendo la segunda parte de todo lo que dimensiona la fe y cómo este capítulo cambió la humanidad. Capítulo 11, los hombres que caminaron por donde Dios quería que caminaban. Saludos y bendiciones.